Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, a una escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 15. El peso de una vida. En este universo, la gente se tomaba la vida a la ligera, incluso los que decían lo contrario. En este imperio intergaláctico, era igual no, era peor que en mi mundo anterior. Incluso la escaramuza más pequeña acababa con decenas de miles de personas. Las batallas más grandes podían cobrarse millones de víctimas, y siempre estaban teniendo lugar en algún lugar. Los avances científicos y mágicos no significaban nada si la humanidad no avanzaba con ellos. Bueno, eso era el preámbulo suficiente. Una de las razones por las que la vida era realmente barata en un imperio intergaláctico era que se podían hacer niños fácilmente. Yo mismo había nacido en este mundo a partir de un tubo de ensayo, y crecido en una máquina en lugar de en un útero. Mis padres no sentían amor por mí, en cuanto cumplí 5 años, me cargaron con sus dominios y deudas, abandonándome. Los niños nacían con facilidad y la gente moría con aún más facilidad. Así funcionaba este mundo. La vida era barata, ¿no? Sin embargo, este incidente en particular fue un nuevo punto bajo en lo que a mí respecta. Escuchemos sus excusas. Pero primero, Klaus, dile a estas dos exactamente cuáles son sus crímenes. Llamé a Tia y Mary para que volvieran del trabajo y las hice postrarse ante mí. Sentada con las piernas cruzadas y la mejilla apoyada en el puño, miré fijamente sus cabezas inclinadas. De pie a mi lado, Klaus leyó sus crímenes con una expresión que trascendía la exasperación y se acercaba a la iluminación. Primero, ustedes ignoraron al barón Noden, a Isaac y a sus conspiradores para desplegar las flotas de Lord Liam sin permiso. Luego, ocuparon planetas dentro del dominio de Lord Liam sin autorización y, en un acto de rebelión, enfrentaron a sus fuerzas entre sí. Por último, robaron el material genético de Lord Liam, que se supone que debe ser salvaguardado dentro del dominio. Era demasiado. Cuando yo no estaba, mis caballeros debían proteger mis dominios, no descarriarse. Me han decepcionado varias veces. Y esta vez, su mayor pecado ha sido traicionarme actuando completamente según sus caprichos, espeté. Levantando la vista, Tia comenzó a inventar excusas. Lord Liam, mi único pensamiento era proteger su reino, que está sin heredero. ¿Qué ha sido eso? Jai. Hice callar a Tia con un pisotón en el suelo y luego recordé que iba a decirles algo importante antes de escuchar sus justificaciones. Qué noble por su parte. Sin embargo, tengo que advertirles a las dos. Si considero que sus excusas son inaceptables, les cortaré donde están. Estas dos me habían servido durante décadas, pero por muy capaces que fueran, no iba a mantener traidoras a mi alrededor. Al principio, había querido reclutar a un puñado de hermosas mujeres caballero, pero si todas iban a resultar así, mantendría a los caballeros fuera de mi harem. A partir de ahora, no reclutaría a nadie por su aspecto. Solo quería gente con la que pudiera contar. Las dos mujeres se callaron. A mis ojos, ahora eran tan malas como Isaac y los demás. Cogí mi espada, que estaba apoyada en mi asiento. Mary se echó el pelo por encima del hombro, dejándome al descubierto su cuello. ¡Qué noble! No te preocupes, te decapitaré sin dolor, reconocí. Yo quería dar a luz a su hijo, Lord Liam. La excusa que soltó me dejó sin palabras. ¿Qué demonios estaba diciendo en un momento así? Mary continuó, su explicación era cada vez peor. Aunque hubieras vuelto y rechazado al niño, rechazándolo como tu heredero, simplemente lo habría criado yo sola. Por favor, perdóneme. Me volteé hacia Klaus, que también se había quedado sin habla. Su consternación me alivió un poco, ya que lo consideraba alguien con bastante sentido común. Por un segundo, me preocupó que el pensamiento de Mary fuera normal en este universo, pero la reacción de Klaus me aseguró que él también estaba perplejo. Menos mal. La excusa de Mary solo podía ser extraña, ¿no? Llorando, Tia también expuso su caso. Nunca sería tan descarada como para solicitar su afecto, Lord Liam, pero quería una conexión con usted. Incluso sin un incidente como el reciente, tenía la esperanza de tener un bebé utilizando su material genético algún día, para llevar mi apellido. No habría pretendido que ese niño fuera un heredero de la casa Banfield. Dadas las circunstancias, no pude resistir la tentación. ¿Ambos querían tener a mi hijo? Mary asintió, temblorosa. Sé que es insolente,
pero yo también deseaba una conexión con usted. Soy consciente de la magnitud de mis pecados, pero no pude controlarme. Si desea acabar conmigo personalmente, no podría pedir un castigo mejor. Mi vida es suya, Lord Liam. ¿Qué son los niños para estas dos? ¿Herramientas para conectar conmigo? ¿Y ahora quiere que la elimine? Bueno, eso solo la hace poco atractiva. Me habían despistado y retiré la mano de la espada. No puedo despojarlas de sus cualificaciones como caballeros del imperio, pero ya no se las considerará con la posición o autoridad de caballeros en mis dominios. Por ahora, solo trabajarán como sirvientas aquí en la mansión. Había planeado ejecutarlas, pero sus estúpidas excusas me quitaron las ganas de derramar sangre. Los dos me dieron las gracias con lágrimas en los ojos, aunque en realidad no podría haberme importado menos. Gracias, Lord Liam. Igual que antes, Lord Liam, le prometo mi servicio, incluso como sirvienta. Antes las consideraba decentemente competentes y confiaba en ellas lo suficiente como para no estorbarlas, pero había sido un error. Haría que Selina empezara a enseñarles a comportarse como señoritas. Suficiente, pueden retirarse. Oh, Klaus, sí, mi lord. Llevo tiempo pensando en clasificar a mis mejores caballeros. Lo hiciste bien durante este conflicto. Así que a partir de ahora, eres el primero. Klaus empezó simplemente asintiendo, pero entonces sus ojos se abrieron de par en par. Estaba claramente sorprendido de recibir un nuevo título de forma tan abrupta. Ampliaré tu autoridad y aumentaré tu paga. Supongo que es, ya sabes, ese trabajo de caballero jefe. Eres el mejor que tengo, así que sigue así, ¿de acuerdo? Ese sí, mi lord. Mientras hablaba con Klaus, me aseguré de mirar bien los ojos muertos de Tía y Mary. El intercambio parecía dolerles más que el castigo en sí. Tía. Mary. Respondieron con expresiones contradictorias. Ese sí, mi lord. Sí, Lord Liam. Si ustedes dos hubieran hecho su trabajo, me inclinaba por otorgar el papel a una de ustedes. Estoy más que decepcionado por lo que hicieron en su lugar. Satisfecho de que estuvieran aplastadas, me levanté y salí de la cámara. Klaus no paraba de sudar. En el pasado, había corrido el rumor de que Liam planeaba clasificar oficialmente a sus caballeros, asignándoles números. ¿Quién sabe cómo se les ocurrió la idea a los rumorólogos? En aquel momento, a algunos vasallos de la casa Noden que estudiaban en el territorio de Liam se les metió en la cabeza que eran dignos de servir como los 12 caballeros de Liam. Liam no había tomado medidas ante el rumor, así que los vasallos comenzaron a difundirlo. Cuando las afirmaciones se descontrolaron, Liam las negó, pero más tarde resultó ser cierto que planeaba numerar a sus caballeros. Desde entonces, a quien elegiría Liam para este honor había sido un tema discutido a menudo entre sus caballeros. Sin embargo, para Klaus, se trataba de una sorpresa inesperada. No pensé que me elegiría como el primero. Cuando Liam se marchó, Klaus permaneció en la habitación con Tía y Mary, que no habían conseguido convertirse en el primer caballero. Sus miradas hacia él eran realmente gélidas. Tía se levantó de su posición arrodillada lenta e inquietantemente, como si le faltaran las fuerzas para moverse correctamente. Felicidades. Lord Klaus. Mary también se levantó. No había vida en sus ojos, sus movimientos eran lentos. El primer caballero de Lord Liam. Es un título excepcional. Ah. Si no fuera por este incidente, podría haberme pertenecido. Ambas mujeres parecían tomarse bastante mal su fracaso para convertirse en el primer caballero de Liam. Para mí también fue una noticia repentina. Estoy seguro de que Lord Liam tomó la decisión de improviso. Es muy posible que cambie de opinión mientras discute las cosas con los otros caballeros y el ejército, respondió Klaus. Tía y Mary siguieron mirándole con envidia, y Klaus sintió que le volvía a doler el estómago. ¿Por qué tengo que servir como caballero principal? ¿Qué he hecho para merecerlo? ¿Qué cree que puede lograr un tipo corriente como yo, Lord Liam? Klaus seguiría asumiendo la responsabilidad de los talentosos pero problemáticos caballeros de Liam. Me rindo. En el palacio de Capital Planet, Calvin se lamenta de sus circunstancias. Finalmente, todo ha terminado para mí. Había estado revisando información sobre Liam en su escritorio. En el documento que tenía delante estaban escritas las palabras: la mayor debilidad de Liam es su gobierno solitario. Cuando él no está presente, su dominio es completamente vulnerable. En resumen, la seguridad y la estabilidad de la casa Banfield se habían visto gravemente comprometidas cuando se supo de la desaparición de Liam. Si el dominio de Liam era vulnerable sin él, eso debería significar que caería fácilmente, siempre y cuando se acabara con el propio Liam. Sin embargo, eso era lo más difícil. No puede ser asesinado. No se le puede matar en la guerra.
Difundir rumores negativos en su dominio no hace nada. ¿Cómo se supone que voy a deponer a alguien que no puedo sabotear? La oscura organización que protegía a Liam hacía que su asesinato fuera prácticamente imposible. Incluso matarlo directamente, sin tener en cuenta las apariencias, probablemente no tendría éxito. Liam podía derrotar incluso a los maestros de la espada sin ayuda. De todos modos, unos métodos tan descarados dañarían la reputación de Calvin. Y cuando se trataba de la guerra, el propio Liam era un soldado formidable. También tenía muchos caballeros y tropas fuertes a su servicio. Tras su reciente desaparición, Liam había podado los elementos traidores de su dominio, por lo que era más difícil que nunca encontrar a alguien que le traicionara. Todos los operativos internos que Calvin había instalado a largo plazo habían desaparecido, su trabajo quedaría inconcluso. Y la limpieza de Liam había eliminado a todos los agentes de su dominio, no solo a los de Calvin. Sin el liderazgo de Liam, la casa Banfield apenas representaba una amenaza, pero Calvin no encontraba la manera de eliminarlo. Incluso la carga que Liam había estado soportando, la chusma que debería haber estado acudiendo en masa a la facción de Cleo, ahora recaía sobre Calvin. Por alguna razón, se estaban reuniendo bajo su bandera. Ni siquiera Calvin podía entenderlo. Solo les había dado un indicio encubierto de apoyo y ahora decían contar con todo su respaldo. Las cosas parecen bastante precarias. Calvin empezaba a ver posibilidades reales de que Cleo lo desbancara y se convirtiera en el nuevo príncipe heredero. No tenía ni idea de qué hacer al respecto. Otro hombre también se agarró la cabeza con consternación, o más bien su sombrero. Era el guía, agazapado en el suelo, con los brazos y las piernas diminutos bajo el sombrero de copa. No importa lo que haga, de alguna manera solo beneficia a Liam. Había intentado enviar a Liam lejos con magia de invocación, y luego sembrar el caos en sus dominios mientras no estaba. Al principio, tuvo éxito. Sin embargo, en última instancia, solo iluminó los problemas existentes que Liam se encargó de resolver. Agazapado en un amplio bulevar dentro de los dominios de la casa Banfield, el guía miró un enorme monitor flotante. Las imágenes compartidas por el gobierno muestran a Lord Liam asistiendo a fiestas con Lady Rosette. Los dos parecen bastante íntimos, dijo un presentador de noticias. Se especula que publicaron estas imágenes en respuesta a las preocupaciones de que no ha habido ningún progreso en su relación. Pero no son la pareja más encantadora, continuó el otro. Las fastuosas fiestas de Liam en Capital Planet habían sido ampliamente difundidas, pero sus súbditos no habían reaccionado con firmeza ante su despilfarro. Sus preocupaciones eran otras. Los ciudadanos que paseaban por la calle charlaban alegremente. Oh, así que se llevan bien. Supongo que no necesitábamos organizar esas protestas. Se están divirtiendo. De todos modos, si Lord Liam y Lady Rosette son tan íntimos, estoy seguro de que tendremos un heredero muy pronto. Hagamos otra protesta cuando nazca, exigiendo que le den un hermano. Los presentadores de las noticias en el monitor flotante empezaron a hablar de la subida de impuestos. En nuestra próxima noticia, el gobierno ha anunciado un aumento de impuestos para financiar un nuevo programa de bienestar social. Este programa incluirá. Los ciudadanos tampoco reaccionaron de forma tan contundente. ¿Una subida de impuestos? Es el Lord Liam. Aunque he oído que reducirá las facturas médicas. Lord Liam es la ley. No estaban contentos con pagar más impuestos, pero lo aceptaron de buen grado junto con la promesa de mejorar los programas sociales. En ese momento, el guía se dio cuenta de que el suelo sobre el que descansaba parecía inusualmente caliente. Sí, estaba más caliente. De repente, sintió como si estuviera sobre acero caliente. ¡Quema! ¡Quema! ¡Ya! Saltó torpemente sobre sus piececitos, tropezó y cayó al suelo. Allí empezó a arder, con sombrero y todo. No. Hace calor vaya donde vaya. Se oyó un chisporroteo. Un humo negro salía del guía, agotando su energía. A este paso, seguramente moriría quemado. Se revolvió, buscando desesperadamente un lugar seguro. Cuando empezó a carbonizarse, el guía comprendió por fin por qué estaba ocurriendo esto. No puede ser. Se lanzó al aire y se dirigió al espacio. Allí, el planeta natal tenía un aspecto divino bajo él. Partículas de luz dorada brillaban por todas partes. ¿Qué es eso? ¿De dónde viene? Su cantidad parecía demasiado grande para ser gratitud procedente de Liam. ¿Podría el agradecimiento de Liam haber envuelto a todo el planeta y obligado al guía a abandonarlo? En ese momento, el guía por fin recordó. ¿Es ese árbol del M-Mundo? Esta concentración de energía fluía hacia él desde un planeta muy lejano, atravesando el tiempo y el espacio. Ese planeta acababa de ser revitalizado, y el árbol del mundo que había aparecido allí estaba bajo la protección de Liam. Aunque todavía era pequeño, debía sentirse agradecido a Liam.
Su poder sagrado estaba tratando de protegerlo. ¿El árbol del mundo está protegiendo a Liem? No hay forma de que yo gane, ¿verdad? Un árbol del mundo era una planta verdaderamente sagrada y, en efecto, un veneno mortal. Para el guía. Este se habría marchitado bajo el cuidado de los malvados elfos que habían querido explotarlo, pero el propio guía había agotado el deseo de lucro miope de los elfos. Normalmente, un árbol del mundo no favorecería tanto a una persona. El guía tembló ante esta consecuencia imprevista de sus actos. Llegados a este punto, ya no puedo hacer nada por mí mismo, salvo reunir a otras entidades como yo en este universo para que me ayuden. Tendría que encontrar ayuda. Normalmente, un ser como el guía nunca se rebajaría a pedir ayuda, pero en ese momento Liem le aterrorizaba. Para derrotarlo, el guía tiraría por la borda su orgullo. Haré lo que sea, si eso significa acabar con Liem.